Era el 31 de mayo de 2017, último día de producción del Nissan Tsuru en la planta de Aguascalientes. 2.800.000 unidades fabricadas, 33 años en las calles de México. Y esa mañana, el último Tsuru que salió de la línea de ensamble era Azul Orión, edición especial de despedida, uno de solo 1,000 ejemplares. Afuera de la planta había taxistas que llevaban el Tsuru como herramienta de trabajo desde hacía décadas. Algunos lloraban. No es exageración, es que en México un taxi no es solo un carro, es el trabajo de tu vida, el negocio de tu familia, el vehículo que pagó la escuela de tus hijos. Hoy vamos a recorrer 60 años de taxis legendarios en toda América Latina, México, Argentina, Colombia, Cuba, los carros que cada ciudad eligió para mover a millones de personas todos los días. Y el dato que nadie te cuenta, el taxi más barato de la historia de la TAM no costó ni un peso, porque era exactamente lo mismo que el auto de cualquier familia del barrio. Suscríbete a El Garaje del Jefe, porque esto es historia de las calles contada desde el asiento trasero. Todo empezó con una huelga. En 1916, los tranviarios de la Ciudad de México dejaron de trabajar. La ciudad quedó paralizada y un grupo de conductores con iniciativa tomó los Ford Modelo T que había disponibles, les quitaron los asientos traseros, los modificaron como colectivos y comenzaron a dar servicio de transporte por las calles. Los bautizaron Fotingos. Era la versión mexicana de la palabra inglesa fording, del verbo to ford, cruzar vado. El fotingo era el taxi antes de que existiera el concepto de taxi en México. Caro, incómodo, sin taxímetro, sin regulación. Pero la semilla estaba plantada. Lo que vino en los siguientes 100 años es la historia de cómo cada ciudad de América Latina encontró su propio lenguaje sobre ruedas. En los años 50 llegaron los cocodrilos. Si vives en México y tienes más de 50 años, este apodo te va a traer algo. Si eres de España o de cualquier otro país, entiéndelo así. Eran los taxis de la Ciudad de México pintados de verde y blanco, con una raya en diagonal que parecía el lomo de un cocodrilo. El modelo que los taxistas preferían era el Ford Fairlane o el Chevrolet Impala, los sedanes americanos grandes y sólidos de esa época. Motores de 6 cilindros, carrocerías de acero de verdad, sin nada de plástico. Un cocodrilo podía sobrevivir 10 años de uso intensivo en las calles del Distrito Federal y todavía te llevaba del Zócalo a Tlatelolco sin chistar. Eran los reyes de las calles capitalinas hasta que llegaron los Juegos Olímpicos de 1968. Para los Olímpicos del 68, el gobierno quería que la ciudad se viera moderna, así que los cocodrilos compartieron espacio con una nueva generación apodada las cotorras. Eran Ford o Chevrolet de modelo más pequeño, pintados de amarillo con verde, igual que una cotorra, el Perico mexicano. También circularon algunas unidades del Dodge Plymouth, compacto y económico. Las cotorras no duraron mucho, pero marcaron una tendencia importante, la idea de usar carros más chicos para moverse mejor por la ciudad. Un auto grande en el tráfico del Distrito Federal de los años 60 era más problema que solución. En los 70 llegó la regulación gubernamental. El gobierno del Distrito Federal empezó a tomar control de la flota de taxis y estableció el concepto del taxi de sitio, bases establecidas, tarifas fijas, control de quién podía operar, y con la regulación llegó un nuevo color, coral. Los taxis coral adoptaron ese tono rosado naranja y encontraron en el Renault 12 a su aliado perfecto. El Renault 12, fabricado en México por Reza, era un sedán francés con tracción trasera, motor de 4 cilindros, de 1,4 litros, económico y relativamente espacioso para su época. Los taxistas lo querían porque era fácil de mantener y resistía el maltrato del uso diario. El Coral duró poco, pero el Renault 12 siguió en las calles mucho más tiempo, como taxi particular y como carro familiar. Y entonces llegaron los 80, y con ellos el taxi más icónico de toda la historia de México, el Volkswagen Sedán, el Bocho, el Escarabajo, el Beetle. Sea como lo llames, es el mismo carro, motor de 4 cilindros enfriado por aire en la parte trasera, capacidad para 4 personas apretadas, sin cajuela delantera porque el motor ocupa ese espacio. Cuando empezó a circular como taxi en los años 80, lo llamaron Canario porque era amarillo, después lo llamaron ecológico
porque lo pintaron de verde y lo vendieron como alternativa ambiental. No era más ecológico que ningún otro, pero el nombre quedó. Los taxistas le quitaban el asiento del copiloto para que los pasajeros pudieran entrar más fácil por el lado derecho. También le ponían una cinta en la manija interior de la puerta trasera para que los clientes pudieran abrir desde adentro, porque la puerta del bocho no tenía manija interna del lado de los pasajeros. Así era el bocho taxi, improvisado, funcional, indestructible. Más de 2 décadas en las calles del Distrito Federal. El apodo canario era amarillo, el apodo ecológico era verde, y los dos eran exactamente el mismo motor de 1,6 litros enfriado por aire que Volkswagen fabricaba en su planta de Puebla desde los años 60. En 2008, el gobierno de Marcelo Ebrard decretó que todos los taxis debían tener 4 puertas y cajuela. El bocho tenía 2 puertas de verdad y ninguna cajuela accesible. Fin de la era. 2 décadas de bochos amarillos y verdes terminaron con una firma en una hoja de papel. También circulaban en esa época otros modelos, aunque en menor medida. El AMC, fabricado en México por BAM, vehículos automotores mexicanos, el Chrysler Spirit y el Chrysler Shadow, sedanes americanos de los 90 con motor de 4 cilindros que se usaban en zonas de mayor poder adquisitivo o en servicios de taxi ejecutivo, el Datsun 160J, el predecesor directo del Tsuru, que sentó las bases de lo que vendría. Y lo que vino fue el Nissan Tsuru. Técnicamente era un Nissan Sentra de primera generación, rebautizado en México como Tsuru, que significa grulla en japonés. La primera generación llegó en 1984, la segunda en 1987, y a partir de ahí el Tsuru se convirtió en el taxi dominante de México durante 3 décadas completas. Motor de 4 cilindros de 1,6 litros, caja de cambios manual, tracción trasera, sin aire acondicionado de fábrica en las versiones básicas. No era lujoso, pero era lo que necesitaba un taxista. Fácil de reparar, barato de mantener, con piezas disponibles en cualquier refaccionaria del país y capaz de aguantar cientos de miles de kilómetros de uso intenso sin dejar de funcionar. En 2013, el gremio de taxistas más importante de la Ciudad de México lo reconoció formalmente como el auto más confiable, durable y de mejor calidad del mercado para el trabajo de taxista. No fue marketing, fue un reconocimiento honesto de la herramienta que les daba de comer. Hay un dato que muy poca gente conoce sobre el Tsuru y que cambia completamente cómo se ve este carro. En toda su historia de producción en México, desde 1984 hasta 2017, Nissan fabricó en Aguascalientes 2.800.000 unidades del Tsuru. El Volkswagen Bocho, en toda su historia en México, llegó a 1,7 millones de unidades. El Tsuru superó al Bocho en ventas totales. El auto que todo el mundo piensa que definió a México, el Bocho, fue en realidad superado en números por el Tsuru. Y sin embargo, el Bocho tiene más nostalgia, más cine, más canciones, más cultura. Eso dice algo muy honesto sobre la diferencia entre lo que nos emociona y lo que realmente nos mueve. Cuando el Bocho cayó en 2008, el Tsuru tomó su lugar y cambió de uniforme. El nuevo esquema de colores era rojo con dorado, con la imagen del ángel de la independencia en las puertas. El parecido con la armadura del personaje de Marvel fue inmediato. Los capitalinos lo bautizaron Iron Man y así circuló el Tsuru Iron Man por las calles de la Ciudad de México, hasta que en 2014 llegó el esquema rosa y blanco que los ciudadanos bautizaron Hello Kitty. Los nuevos colores eran Chevrolet Aveo, Nissan Versa y Toyota Corolla. El último Tsuru salió de fábrica en mayo de 2017 y los taxistas que lo habían manejado durante décadas lloraron en la puerta de la planta. Eso dice todo sobre lo que ese carro fue para México. En 2016 llegaron también los primeros taxis Nissan Leaf eléctricos, exentos del programa Hoy no circula. El futuro había llegado a las calles del Distrito Federal, aunque todavía convivía con los últimos Tsuru que resistían. Los autos de México tienen su propia epopeya, pero si hay una ciudad en América Latina donde el taxi tiene una carga emocional aún más pesada, esa ciudad es Buenos Aires, porque en Buenos Aires el taxi no es solo transporte, es identidad, es cultura, es el oficio que Eva Perón sindicalizó en 1950 y que hoy sigue siendo uno de los trabajos más identificados con la clase trabajadora porteña. En Buenos Aires hay un monumento al taxista, inaugurado en 2012 en Puerto Madero. Hay una telenovela que convirtió al taxista en protagonista nacional y hay un esquema de colores que lleva más de 60
60 años sin cambiar. El taxi porteño tiene colores propios desde 1966, negro con techo amarillo. No fue siempre así. Los primeros taxis de Buenos Aires a comienzos del siglo XX eran de colores variados, reconocibles solo por el taxímetro. Pero en 1966, una ordenanza municipal estableció que todos los taxis debían ser negros con el techo amarillo, y así se quedó hasta hoy, más de 60 años del mismo esquema de colores. En ninguna otra ciudad de América Latina hay tanta continuidad visual en la imagen del taxi. El primer gran icono del taxi porteño fue el Siam Di Tella. La empresa argentina fabricó ese sedán con plataforma de BMC, el mismo que usaba el Morris Oxford inglés, pero producido en Argentina en los años 60. El Siam Di Tella era el taxi que protagonizaba la telenovela argentina Rolando Rivas Taxista, el programa más visto de Argentina entre 1972 y 1973, que convirtió al taxista en personaje pop de la cultura porteña. El monumento al taxista, inaugurado en 2012 en Puerto Madero, tiene un Siam Di Tella como base de la escultura. Ese auto es a Buenos Aires, lo que el bocho verde es a México, el objeto que resume una época. Pero el taxista de Buenos Aires durante más décadas fue el Ford Falcon, fabricado en la planta de Pacheco, provincia de Buenos Aires. Desde 1962 hasta 1991, el Falcon fue la herramienta de trabajo de miles de taxistas porteños durante casi medio siglo. Negro y amarillo, con motor de 6 cilindros, era sólido, espacioso, fácil de reparar y resistente al uso brutal de la calle. Un Falcon Taxi podía hacer 500,000 kilómetros con el cuidado adecuado. Hay registros de unidades que superaron ese número y siguieron andando. El último Falcon Taxi documentado en Buenos Aires, una unidad GL de 1991 con motor 3.0 Max Econo, hizo más de 500,000 kilómetros de servicio antes de retirarse a principios de los 2000. Su dueño lo guardó en el garaje como si fuera una reliquia, porque lo era. El Peugeot 404 también fue fundamental en Buenos Aires, diseñado por Pininfarina, con motor de 4 cilindros de 1,6 litros, fue el taxi preferido de la clase media porteña que quería algo más refinado que un Falcon. La versión taxi del 404 tenía tapizado reforzado y manijas de puerta trasera más resistentes. Se fabricó en Argentina hasta 1982, pero como taxi siguió circulando muchos años más. Junto con el 404, el Peugeot 504 tomó el relevo en los 70 y se convirtió en el más longevo de los taxis argentinos. La planta de Berazategui lo fabricó hasta 1999, 30 años de producción. Los taxistas lo amaban por su motorización diésel, que reducía el costo de combustible, y por su amplio maletero, que les permitía llevar equipaje de pasajeros sin problemas. En los 80 y 90, la flota porteña se diversificó con toda la producción local e importada disponible. Renault 12, Renault 9, Renault 18, Renault 19, Peugeot 505, Peugeot 405, Ford Escort, Fiat Duna, Volkswagen Gazelle, Volkswagen Senda, cada uno con sus ventajas y sus particularidades. El Fiat Duna era económico, pero se oxidaba rápido en el clima húmedo de Buenos Aires. El Ford Escort era más sólido, pero con piezas más caras. El Volkswagen Gazelle, fabricado en Argentina sobre la plataforma del Golf, era el preferido de los taxistas que querían algo más deportivo. Ya en el siglo XXI llegaron el Chevrolet Corsa, el Fiat Siena, el Renault Logan y más recientemente el Volkswagen Gol, el Ford EcoSport y el Renault Duster para las flotas más modernas. El taxi porteño siempre encontró en los autos de trabajo su mejor aliado. Y ahora cruzamos el río y llegamos a Bogotá, porque el taxi más querido de Colombia tiene un color que no necesita explicación. El Renault 4 amarillo fue durante décadas el símbolo del taxi bogotano, un auto pequeño con motor de 4 cilindros de 845 centímetros cúbicos, con la palanca de cambios saliendo del tablero en lugar del piso, y con la particularidad de que el asiento trasero izquierdo era más adelantado que el derecho, lo que le daba un aspecto interior asimétrico que confundía a los extranjeros, pero que los bogotanos conocían de memoria. El Renault 4 amarillo era el taxi de los barrios, el que llegaba a cualquier parte,
el que subía a las calles empinadas de Usaquén sin quejarse. En Bogotá también circularon como taxis el Ford Fairlane 1961, el Studebaker Lark en los 60 y el Chevrolet Biscayne y el Chevrolet Bel Air en esa misma época, antes de que el Renault 4 tomara el control absoluto del mercado popular. Colombia fue también el único país de América Latina donde el Renault 4 tuvo un impacto cultural comparable al que tuvo en Francia, su país de origen. En París lo llamaban la 4L, en Bogotá lo llamaban simplemente el taxi. Dos culturas separadas por un océano, el mismo carro, el mismo afecto. Y luego está Cuba, donde el taxi tiene dos realidades completamente distintas que conviven en la misma calle, donde el tiempo y la política crearon accidentalmente el sistema de transporte más único del mundo. Los almendrones son los autos americanos de los años 50 que siguen funcionando como taxis colectivos en La Habana. Chevrolet Bel Air, Ford Fairlane, Cadillac DeVille, Buick Century, los mismos que llevan décadas rodando con motores soviéticos o chinos, trasplantados porque las piezas originales son imposibles de conseguir. Un almendrón puede cobrar 50 pesos cubanos por llevarte de un punto a otro de La Habana, si vas en ruta fija, como colectivo. Es el taxi más barato de toda América Latina por simple cuestión histórica. El carro ya está pagado desde los años 50, el motor es soviético y la gasolina tiene subsidio estatal. El conductor de un almendrón en La Habana es al mismo tiempo mecánico, empresario y filósofo. Mecánico porque tiene que mantener andando una máquina para la que no existen refacciones en ninguna tienda del mundo. Empresario porque negocia cada ruta y cada tarifa con la lógica pura del mercado. Y filósofo porque lleva décadas explicándole a los turistas que ese Chevrolet de 1957 que están fotografiando no es una atracción turística, es su trabajo. El otro taxi de Cuba es el Lada 2101 y sus variantes, el auto soviético que llegó a la isla después de la revolución como parte de los acuerdos con la URSS. 4 cilindros, motor enfriado por agua, tracción trasera. Los taxistas cubanos que tenían un Lada en buen estado eran los que podían cobrar más porque ofrecían más confort que un almendrón. Hoy también circulan en La Habana taxis Geely, el auto chino que sustituyó al Lada como la opción moderna accesible en la isla. El taxi en Cuba es un retrato exacto de su historia política. Americano clásico que no pudo renovarse, soviético que llegó a sustituirlo y chino que llegó a sustituir al soviético. Si en España ves este video y te preguntas con qué comparar esto, piensa en los taxis de Madrid o de Barcelona. El Seat 1430 en los años 70 fue el taxi de las ciudades españolas, igual que el Bocho fue el taxi de México, económico, fabricado localmente, accesible para cualquier trabajador que quisiera una licencia. El Seat Ibiza en los 80 modernizó la flota española, igual que el Tsuru modernizó la flota mexicana. El Citroën Berlingo como taxi familiar en los 90 respondió a la misma necesidad que el Renault Kangoo en Argentina, y el Mercedes-Benz Clase E como el taxi premium que hoy domina las grandes ciudades españolas es el equivalente al Toyota Corolla de alta gama que los taxistas mexicanos más exitosos prefieren hoy. El taxi siempre refleja qué industria automotriz tiene más presencia en cada país y qué puede pagar el trabajador promedio para mantener en pie su herramienta de trabajo. En España lo europeo, en México lo japonés, en Argentina la mezcla, en Cuba la historia política, en 4 ruedas. Hay algo que todos los taxis legendarios de América Latina tienen en común. Ninguno fue elegido por diseño o por elegancia. Todos fueron elegidos por resistencia, economía y practicidad. El Ford Falcon de Buenos Aires, el Nissan Tsuru de México, el Renault 4 de Bogotá, el Lada 2101 de La Habana. Nadie los eligió porque fueran bonitos, los eligieron porque aguantaban, y en el mundo del taxista, aguantar es la única virtud que importa. Un taxista no necesita velocidad, ni diseño ni lujo, necesita un motor que arranque a las 5 de la mañana cuando hace frío, que llegue a la última carrera de la noche sin fallar, y que al día siguiente esté listo para hacer exactamente lo mismo. El Tsuru lo hacía, el Falcon lo hacía, el Renault 4 lo hacía, el almendrón cubano lo sigue haciendo, por eso los recordamos, porque cumplieron. Deja en los comentarios en qué taxi de esta lista subiste por primera vez, o cuál es el que más recuerdas de tu ciudad, y suscríbete a El Garaje del Jefe para no perderte la próxima historia. El Garaje del Jefe está abierto, y el jefe aquí siempre eres tú.